Si usted vio el video pasado, allí nosotros hablamos del primer pacto. Ahora en este video vamos a hablar del nuevo pacto. Así que, señores, ustedes no se lo pueden perder. Cheo, muy bienvenido, mi hermano. Gracias, hermano. Gracias por la invitación. Hermano, usted sabe que siempre es un placer tenerlo por aquí. Gracias. Con nosotros. Así que ya ustedes son parte de este ministerio. Le damos gracias a cada uno de ustedes, pero denle me gusta, comparte estos videos para que lleguen a demás personas. Así que empezamos con nuestra primera pregunta. Hermano Cheo, antes de hacer la pregunta, tengan la oración. Amante Dios que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque tenemos el placer, el privilegio de abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Tú dices en tu palabra, en Santiago, si alguno te falta de sabiduría, pídala a Dios que la da generosamente. Así que estamos demandando el Espíritu Santo para que nos ayude y ayude al expositor José a poder entender tu palabra. Permite que ahora que vamos a entrar al nuevo pacto, permite que tú nos hables a través de tu palabra y nosotros podemos cumplir tu palabra y guardarla. Así que bendice a todos los oyentes, bendice a cada persona que está escuchando este video. Permite que pueda servirle de gran utilidad y que puedan también poner en práctica lo aprendido. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pero antes de empezar con la primera pregunta, si el hermano José quiere decir algo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer estar de nuevo con usted en este programa, pidiéndole disculpas que no pudimos estar en los otros programas, pero gracias a Dios estamos aquí. Yo sé que ustedes esperan este programa cada 15 días y le damos gracias a Dios porque estamos aquí. Esperamos que el estudio de hoy pueda ayudarnos a entender lo que dice la Biblia, no lo que dicen las opiniones humanas, sino lo que dice la Biblia. Vamos a tratar, con la ayuda de Dios, de poder explicar el tema de hoy. Así que es un placer y que Dios le bendiga. Muy bien, entrando en materia entonces, aquí hay una pregunta muy interesante. Y la pregunta, ¿con quiénes hizo Dios el segundo pacto? De acuerdo a Hebreos 8, 8 y 9. ¿Con quiénes hizo Dios el segundo pacto? Muy bien. Date cuenta que el primer pacto que nosotros tratamos, Dios hizo una alianza con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, allá en el monte Sinaí. Y nosotros allí pudimos analizar los pasos que se dieron para ese pacto y cómo el pueblo dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y se ratificó ese pacto cuando en el capítulo 24 se hizo un altar, se hizo un sacrificio. Luego Moisés cogió la sangre, roció el libro y después entonces roció con la sangre al pueblo, confirmando lo que era el pacto. Ahora, cuando vamos aquí al segundo pacto, que se menciona aquí en la carta a los Hebreos, ya aquí ahora el nuevo pacto entra de una manera sumamente interesante, porque fue como dijimos la vez pasada, que el primer pacto viene siendo como el diseño del segundo pacto. O sea, el primer pacto tiene todas las reglas que en realidad se llevó a cabo en el segundo pacto. Por ejemplo, cuando vamos aquí a Hebreos en el capítulo 8, versículo 8 y 9, ¿qué dice? Sí. Dice, pero Dios reprendiéndolos dijo, viene días, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel
y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Con quién Dios está haciendo este segundo pacto? Con la casa de Israel, con la casa de Judá. Pero cuando nosotros investigamos cuidadosamente este segundo pacto, no solamente abarca al pueblo de Israel, sino que abarca a los gentiles. O sea, este segundo pacto abarca al mundo. Todos estamos involucrados. Déjeme terminar esto para enseñarle un texto bíblico. Dice el versículo número 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé por la mano para sacarlo de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desatendí de ellos, dice el Señor. Porque el pueblo de Israel no permaneció en el pacto que Dios hizo con ellos. Dios se desatendió de ellos. Entonces ahora el Señor viene y hace ahora un segundo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando nosotros vamos aquí al libro de Efesios, en el capítulo 2, vamos a leer el versículo número 11 al versículo número 17. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en la carne eras llamado incircuncisión por lo que se llama circuncisión hecha por manos de carne. O sea, los gentiles no estaban involucrados en el primer pacto porque ellos eran incircuncisos, no estaban circuncidados, ellos estaban fuera. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Porque el primer pacto se hizo exclusivamente con Israel. El segundo pacto no está ahora diseñado solamente para Israel, sino que ahora está incluido los gentiles. En otro tiempo, ustedes estaban fuera de los pactos, estaban fuera de la promesa, pero ahora el versículo número 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaba lejos de haber sido acercados por la sangre de Cristo. Ahora aquellos que estaban lejos, ¿qué ha pasado ahora en Cristo? Ahora están cerca. Por la sangre. Por la sangre de Cristo. O sea, el nuevo pacto, ¿qué es lo que ha hecho? Que ahora este nuevo pacto no solamente se ha hecho con la casa de Israel, sino que se ha hecho también con aquellos que no pertenecían a la casa de Israel, con los gentiles, que somos nosotros. Y con sangre. Y con la sangre de Cristo. Ahora dice el verso 14, Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos, ¿cuáles dos pueblos? El judío y el gentil, hizo uno. Tremendo, ¿eh? Uno. De dos, hizo uno, derribando el muro divisorio. ¿Cuál es el muro divisorio? La circuncisión. Y aquel pacto que solamente era exclusivo para Israel. Al venir Cristo, ¡pam! Rompe entonces esa circuncisión y ahora el antiguo pacto ahora queda caducado. Ahora Cristo hace ahora este nuevo pacto en el cual ahora no solamente está el pueblo de Israel incluido aquí, sino también los gentiles. Derribó esa pared de división
para que entonces aquellos tuvieran también la oportunidad, igual que el pueblo de Israel. Y dice el verso 15, abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandatos y ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo la paz. O sea, los mandamientos o los mandatos a los cuales se refiere aquí no son a los 10 mandamientos, sino es a aquellos mandamientos que estaban involucrados con relación a la circuncisión, a la incircuncisión y que está involucrado también en el antiguo pacto. Ahora, al derribar eso, ahora los dos pueblos que estaban enemigos ahora vienen a formarse un solo pueblo en Cristo. O sea que cuando Dios dice que hace un nuevo pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel en los últimos días, aquí no es un Israel exclusivo, sino que en Cristo estamos, tanto los israelitas como los gentiles, estamos todos involucrados en este pacto en Cristo Jesús. No sé si me están entendiendo. Sí, sí, Yo quiero hacer un Sí. aporte ahí. En el antiguo pacto, el pacto se hizo con la sangre de un animal. Se degolló el cordero y el libro, la cortina, y se hizo un pacto con sangre. sí. Sí, pero ahí solamente estaba incluido Israel. Sí, Ahí no, los gentiles no formaban exacto. parte de eso ahí. Sí, Porque a no ser circuncidados, exacto. no formaban parte. Sí. O sea que en ese sentido Israel era exclusivo Sí. en el antiguo pacto. Exacto. Lo que yo quiero apuntar y señalar es que allí se hizo, ok, con el pueblo de Israel, pero se hizo con la sangre de un animal. Ahora Dios, para unir los dos pueblos, derrama su sangre. Porque allá en el nuevo pacto ahora es con la sangre del cordero, que es mucho mejor y más cara que la sangre de la tipología allá. Aquí no, aquí es con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo. El versículo 16 dice, ahora oiga lo que dice. Y reconcilió con Dios, o sea, Cristo reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, matando en ello la enemistad. Tremendo. Esa enemistad Sí. que había entre los judíos y gentiles, Ujú. Cristo la rompió, unió los dos pueblos en el nuevo pacto. Ahora todos formamos parte de ese nuevo pacto por medio de Cristo. Oye, estos textos son maravillosos. Sí. Y el último versículo dice, y vino y anunció la paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Cristo trajo la paz a ambos pueblos. Cristo es el mediador. Entonces, este nuevo pacto que tiene mejores promesas, tiene un mejor mediador, Cristo ahora es el que viene y une a los dos pueblos. José, yo tengo una pregunta, que yo sé que hay hermanos también que se preguntan, ¿qué es cómo que dice la incircuncisión? La circuncisión Ajá, y la ¿qué? incircuncisión. Ajá, ¿qué es eso? Bueno, cuando Abraham, en el capítulo 17 de Génesis, Dios le dijo a Abraham que debía de circuncidar a todo varón ya después de cuando cumpliera 8 días de nacido. Y eso era la señal del pacto. Circuncidado era que cogían el pene y le cortaban una piel. Sabe que el pene tiene una piel que lo cubre, entonces cortaban esa piel y entonces eso era una señal del pacto. ¿Tú entiendes? No sé si en esta época hacen esa circuncisión, que es sumamente interesante porque eso evita de que el hombre Sí. pueda coger y atacarse. Sí, ¿Tú la entiendes? siguen haciendo porque la siguen haciendo. Hay amigos míos que se la han hecho
Sí. porque eso le evita hasta de tener infección y un Sí, sinnúmero de cosas. sí. Entonces es sumamente interesante. Esa era la circuncisión que se O hacía. sea, eso era lo que mantenía dividido. Si todo aquel que no era circuncidado, incluso cuando la circuncisión se hacía ya después de los 8 días, era muy doloroso. No sé si ustedes se acuerdan cuando hubo alguien que convivió con la hija de Jacob. Sí. Y cuando los 2 hermanos de ella supieron lo que hicieron, fueron allá y bueno, vamos a hacer un pacto, vamos a hacer un acuerdo. Le Que propusieron. todos se circunden. Y cuando hizo así, ellos lo circuncidaron. Todavía a los 3 días estaban ellos con esos dolores. Sí. Porque eso no era fácil, más en esa época que no había anestesia, no había nada de eso. Una fuerte, una vuelta. ¿Tú entiendes? Ahí fue que ellos aprovechan y hicieron la matanza. Sí, entonces todos aquellos que no eran circuncidados le llamaban incircuncisión. Incircunciso. ¿Te entienden? Entonces, eso eran los gentiles. Un gentil quería formar parte del pueblo de Israel, entonces era circuncidado, ya era parte de Israel, ya era un miembro. Y ya él participaba en todas las cosas porque ya era miembro del pueblo, porque tenía la señal de la circuncisión. Entonces ahí es como dice Cheo. Entonces, por la sangre de Cristo es que Dios rompe con todo eso. Entonces, sí, Por medio de la sangre del sí, Señor. esa enemistad, porque el pueblo de Israel, al ser el pueblo elegido y al tener y estar circuncidado, ellos eran exclusivos. Los gentiles para ellos eran personas como perros. O sea, pero oye, uno se puede darle mente bien. Y ellos eran como lo peor. Lo peor. Incluso, mira, si venía un gentil a una casa de un judío a comer, tenían que estar separados. No podían comer en el mismo lugar. No. El polvo de los gentiles era como una contaminación para los judíos. Sí, era Y así. lo grande del caso es que si un gentil traía una ofrenda de bronce o de plata o de oro, tenían ellos que los judíos purificarla a fuego para poder aceptar. Era seria la cosa. ¿Te entiendes? Para poder aceptar. O sea, los gentiles para los judíos eran abominables. Abominables. Entonces, Dios eligió a Israel para que Israel fuera un misionero, para que le predicara y le enseñara a todos los pueblos el carácter de Dios. Y el pueblo de Israel, en vez de predicar y enseñar, lo que hizo fue que se atribuyó todo eso para él, y entonces aborrecía a las otras naciones. Y por eso es que había entonces esa enemistad, porque el pueblo de Israel se catalogaba como exclusivo y a los demás estaban excluidos de la ciudadanía, y para ellos ya no había esperanza, no había salvación, no había nada. Entonces Cristo, al venir ahora y formar ahora este nuevo pacto, ¿qué hizo? Derribó esa pared de separación. Lo que había de enemistad de los dos pueblos, hizo uno, trayendo la paz entre ambos. Y por eso es que usted ve que Pablo es el apóstol de los gentiles. Pedro es el apóstol de los judíos. Y por eso usted ve que Pablo vive predicándole a los gentiles que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Redentor. ¿Por qué? Porque Jesús rompió la barrera y por eso ambos pueblos forman parte de lo que es el nuevo pacto. En momento determinado, Pablo llama la atención a Pedro. Tú comes con gentiles y veo. Sí. Vea, solamente con esa pregunta, vea toda la complejidad que ya hemos hasta dónde traído, vamos llegando. para que ustedes vean que Sí. esto tiene mucha Sí. rama por donde agarrar este asunto. Así. Bien, yo tengo otra pregunta, hermano. ¿En qué difiere el nuevo pacto del antiguo? O sea, según Jeremías 31:33, Romanos 8:3-4 y Hebreos
del 9 al 10. ¿En qué? qué difiere el nuevo pacto del antiguo? Bueno, la única diferencia que aparece, versículo 32 dice, ¿no? ¿Verdad? 33, Dice 33. Jeremías 31, 33. 31, 33. Dice, este es el nuevo pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La diferencia que se presenta aquí es que Dios es el centro del pacto. Cuando vamos aquí, ahora en el Nuevo Testamento, da un giro y ahora nos presenta algo interesante. Romanos capítulo 8 y el versículo número 3 y 4. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, dése cuenta que la ley es débil por la carne. Mire, este es un texto maravilloso. Sí. Dios, al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado, condenó el pecado en la carne. No dice que él condenó la ley. No. Dice que condenó el pecado pecado en la carne. Para, verso 4 es tremendo, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, en que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si el mundo cristiano analizara bien estos dos versículos, se da cuenta que Jesús no vino a quebrantar la ley. Disculpe que haga este paréntesis. Sí. Cristo vino fue a condenar el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpla. ¿Cuál es la justicia que la ley quiere que nosotros cumplamos? Que no andemos en la carne, sino en el Espíritu, porque andar en la carne es estar en el pecado. Uh-huh. Y la ley exige que andemos en el Espíritu, porque andar en el Espíritu significa en obediencia a la ley. Porque cuando usted es espiritual, cuando usted depende de Dios, ya usted no anda en la carne ni anda quebrantando la ley, sino que anda en el Espíritu. Entonces quiere decir que aquí en estos versículos se presenta que el personaje central de este pacto es Cristo. Como dice Colosenses 1:27, Cristo es la esperanza de gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que la parte central de el personaje central de este pacto es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que une a la humanidad con el Padre. Cristo es el que se sacrifica para traer la paz entre el ser humano. Por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, vamos a ver qué dice allí. El versículo número 18 y 19 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién es entonces el mediador de esta enemistad entre Dios y nosotros? Cristo. Cristo, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahí está judíos y gentiles. Estamos todos involucrados. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo sin tomar en cuenta el pecado de los hombres
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que en Cristo entonces, mi querido, según la pregunta, Cristo es el personaje central del nuevo pacto. Cristo es el que trae la reconciliación. Cristo es el que trae la unión entre los gentiles y los judíos. Cristo es entonces el que hace el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Esa es la parte central. Y una de las cosas importantes que nosotros debemos saber, que en el antiguo pacto, el personaje central de ese antiguo pacto era Dios. En el nuevo pacto, el personaje central del nuevo pacto es Dios. En el antiguo pacto se hizo el pacto con la casa, con el pueblo de Israel. Ahora también se hace con la casa de Israel. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se viene relacionando lo mismo de allá? También con relación a la ley. Hubo una ley allá, también hay la ley aquí. Hubo un santuario allá, también hay un santuario aquí. Y así sucesivamente. Cada cosa tiene. La única diferencia es que hay un nuevo mediador, que ahora en vez de 6 seres humanos, ahora es Cristo. La cosa es muy distinta. ¿Usted entiende? Entonces, hay personas que porque ya estamos en el nuevo pacto, hacen así y utilizan este versículo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya utilizan este pasaje para decir, ya como ya estamos en Cristo, ya todo es nuevo, ya no tenemos ya ni que guardar ley, ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos que guardar el sábado, ya no tenemos que hacer nada porque ya somos una nueva criatura. Somos nuevos, ahora estamos en un nuevo pacto, ahora estamos en un nuevo ambiente que es Cristo. Ahora tenemos, por causa de que Cristo ahora es reconciliador, ahora tenemos ahora una nueva creación ahora, porque Cristo al resucitar, ahora tenemos un nuevo día, como conmemoración a su resurrección, el primer día de la semana. Y utilizan eso, lo cual eso no encaja en nada de No, y el hermano dijo algo que yo estoy analizando. Usted dice que el mediador es Cristo, o sea, que en la tierra no hay mediador. Si nos vamos a la Biblia dice que solamente hay, según primera de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que en la tierra no hay mediador. No. Ahora, nosotros podemos ser mediadores, ¿en qué sentido? Que si hay una persona que nos pide que oremos a Dios para que Dios le ayude, nosotros en ese caso somos mediadores. En Pero, ese caso, pero sí, no en el perdón de los pecados. Yo no, no puedo no. perdonar pecados. No, yo lo que hago es que clamo a Dios en el nombre de Jesús, pero el principal mediador allá en el cielo es Cristo, porque para mis oraciones aún llegar al Padre tiene que pasar por Cristo. Y Cristo es entonces el que le pone el incienso a esa oración para que llegue a la presencia de Dios. Pero el mediador original es Cristo. Ahora nosotros somos Dios nos ha puesto a nosotros como reconciliadores de las personas. Somos embajadores en el nombre del Señor, clamando a la persona para que se vuelvan a Dios. Somos también en ese sentido reconciliadores, pero no en asunto de perdonar pecado, porque en eso nadie tiene esa facultad. Solamente Dios es el único que tiene la facultad de perdonar pecado. He compartido con otros hermanos, ¿verdad?, de otra denominación, que ellos mantienen la posición, porque como nosotros somos adventistas, hablamos y resaltamos
que guardar el sábado, que guardar el sábado principalmente, porque es el mandamiento más atacado y más pisoteado. Dice, no, que ahora estamos en un nuevo pacto, ahora estamos bajo la gracia. Entonces, yo analizando los textos y la explicación que tú nos estás dando, la ley nunca cambió. Allá sigue siendo la ley y en el nuevo pacto también sigue siendo la ley, porque es lo único que dice que lo grabaré ¿dónde? En el corazón, pero sigue siendo la ley. Ujú. Entonces, estas personas que están escuchando, estos hermanos que están escuchando esta explicación que tú estás dando muy bien explicada, ¿qué pasaría con ellos entonces con respecto a esta verdad que estamos explicando? Bueno, mira, creo que más adelante Ajá. nosotros vamos a tocar en ese punto, porque según algunas teorías dicen que en el antiguo pacto la gente se salvaba por las obras, ahora es por la gracia. Pero nosotros entonces vamos a investigar más adelante si a los antiguos se les predicaba el mismo evangelio, igual que a nosotros, o hay dos evangelios. Y entonces en eso vamos a contestar esa pregunta. Ok, muy bien. Entonces, ahorita mencionaban que quién es el mediador y aquí exactamente hay una pregunta. Entonces, ¿quién es el mediador de este nuevo pacto? Muy bien. Mira, según Hebreos capítulo 8, ¿no? Versículo Sí. 1, dice, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto es maravilloso. Sí. ¿Qué es lo que dice aquí? Que hay un Sumo sumo sacerdote. sacerdote. No dice que hay dos, No. ni tres. Y este está sentado en el trono de la gracia. Está en el cielo. Quiere decir que este mediador no es Moisés, que Moisés fue mediador del pueblo de Israel entre Dios y el pueblo. Ahora Cristo es el mediador entre Dios y nosotros. Es Cristo el mediador. Porque ahora en Hebreos capítulo número 12 y el versículo número 24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Quién es entonces el mediador de este nuevo pacto? Es Cristo. Cristo Jesús. Quiere decir entonces que la iglesia, al aceptar entonces el acuerdo de Dios el Padre, Cristo entonces es la cabeza de la iglesia y todo lo que se hizo con relación a este pacto se hizo por medio de Cristo. Y ahora la iglesia, al aceptar a Cristo, acepta ese nuevo pacto. Y ahora todos formamos parte de ese nuevo pacto por medio de Cristo, que es nuestro mediador. Y lo bueno del caso es que todos aquellos que aceptan a Jesús entran en ese nuevo pacto. Son una nueva criatura en Cristo Jesús. Antes eran enemigos. Por ejemplo, aquí en Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién fue que nos dio vida? Jesús. Cristo. Cristo. ¿Cuándo qué? Cuando estábamos en Muerto. delitos y pecados, nos dio vida. En ellos anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando esos hijos de desobediencia aceptan a Jesús, entran en el nuevo pacto. Cristo es el mediador. Porque como dice Primera de Juan capítulo 2 verso 1, hijitos, os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre. Quiere decir entonces que aquellas personas que están bajo los poderes del enemigo, al aceptar a Jesús, ahora Cristo se convierte ahora en un mediador, en el abogado ahora que intercede delante del Padre por esa persona. Esa persona ahora entra en el nuevo pacto y Cristo es el mediador de esa persona. Y dice el verso 3, entre ellos todos vosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo, por gracia haber sido salvos. O sea, aquí está Cristo como mediador de la humanidad. Esa es la ventaja del nuevo pacto. Por eso que este nuevo pacto tiene mejores promesas, tiene un mejor mediador, Sí. tiene mejor sangre, que habla mejor que la de Abel, y que este mediador está en la presencia de Dios y que solamente con un clic de oración estamos conectados con Él. Gloria a Dios. Tremendo. ¿Verdad? Con un Excelente. clic Sí. ya estamos en comunicación con Él. Wow. Y todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, ahí está el mediador. Yo lo haré. Y si algo pidiere en mi nombre, yo lo hago. O sea, en el nuevo pacto todos tenemos demasiado privilegio. Y si perdemos este privilegio, lo perdemos todo. Porque no hay un segundo mediador, ni hay un segundo plano de salvación. No lo hay. Este es el único, el plan A. Tremendo está Sí. poderoso eso ahí. Bueno, la siguiente pregunta está aquí en Éxodo 31, 18. ¿Dónde fue escrita la ley? En el antiguo pacto, en Éxodo 31, 18. Muy bien. En Éxodo 31, 18, vamos a ver dónde se escribió la ley en el primer pacto. Y esto sí es interesante, esa pregunta está importante. ¿Dónde se escribió la ley en el primer pacto? Éxodo 31, 18 dice, cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Dónde fue escrita la ley? En 2 tablas de piedra. ¿Dónde estaba ubicada esas 2 tablas de piedra? En el arca del pacto. ¿Dónde estaba ubicada el arca del pacto? En el santuario, en el lugar santísimo. Estaba allí. O sea que aún el pueblo de Israel no podía ver los 10 mandamientos porque estaban en el arca, pero estaban escritos en el libro de la ley que Moisés escribió, porque nadie podía ver los 10 mandamientos, porque para ver los 10 mandamientos había que quitar la tapa del propiciatorio y nadie podía hacer eso, pero estaba escrita en el libro de Moisés, pero estaba conservada en el arca. Y ese fue en el primer pacto, se hizo eso. La ley fue escrita. Y eso es sumamente interesante. Por eso dijimos en el programa pasado que el primer pacto es el fundamento del primero, porque el primer pacto tiene todos los reglamentos que en realidad nos lleva al segundo pacto.
Hay poca variación en el nuevo pacto, que Cristo es el mediador. Solamente. Pero sigue siendo el mismo Dios, Sí. sigue siendo el mismo pueblo, ahora añadido aquí los gentiles, ¿tú entiendes? Sigue siendo ahora esta promesa de que Cristo ahora es el mediador entre el pueblo de Dios, y esto es sumamente Y interesante. siguen siendo los mismos mandamientos. Siguen siendo los mismos mandamientos, eso es importante. Tremendo. Aquí hay otra pregunta. ¿Dónde fue escrita la ley en el nuevo pacto? De acuerdo a Jeremías 31:31. Pues ahora aquí la cosa cambia, porque nosotros estudiamos ahora que en el primer pacto la ley fue escrita en 2 tablas de piedra. Sí. Ahora en el nuevo pacto, ahora no se utilizan 2 tablas de piedra. Ahora dice aquí en Jeremías capítulo 31 y el versículo número 32. Este es el pacto que haré, perdón, el versículo 33. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y si vamos entonces a Hebreos en el capítulo 8, Hebreos capítulo 8 también repite nuevamente lo que dijo Jeremías allí. En el capítulo 8, verso 10 dice: este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y la escribiré en sus corazones. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Quiere decir entonces que ahora la ley, en vez de estar en 2 tablas de piedra, ahora Dios la escribe en el corazón. Ahora, ¿pero cuál ley? ¿La ley ceremonial? No, porque se está refiriendo a la ley de los 10 mandamientos, que yo me he dado cuenta que en el mundo cristiano, cuando hablan acerca del nuevo pacto, nunca menciona prácticamente la ley. No. Y la ley aquí tiene la misma relación a la ley del antiguo pacto, que son los 10 mandamientos. Entonces, el mundo cristiano dice que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. ¿Cómo es posible si en el nuevo pacto los 10 mandamientos están vigentes? ¿Cómo ¿Cómo es hay posible? lógica ahí? Entonces, nosotros vimos en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 3 y 4, que Jesús vino en forma de pecado para condenar el pecado en la carne, para que se cumpliese la justicia de la ley, en que no andemos en la carne, sino en el Espíritu. O sea, Él no vino a quebrantar la ley. Él vino a condenar el pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces la ley ahora queda ¿dónde? Grabada en nuestro corazón, en nuestras mentes. Y es lo que a veces como que no me encaja en mi cabeza, que todos los países del mundo tienen leyes. ¿Qué país en el mundo no tiene ley? Todos. El único que no tiene ley es Dios. Porque según fue clavado en la cruz. Dios que gobierna el universo entero, mi querido, es el único que no tiene ley. Y después todos los países tienen leyes. Eso no tiene lógica, ¿no? Y entonces aquí en el nuevo pacto nos enseña que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Y esa ley es los 10 mandamientos que se menciona en las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Vea que estamos hablando aquí
de la carta a los Hebreos, que fue escrita en el año 63. La carta a los Hebreos fue escrita en el año 63. Cristo murió en el año 31. Si la ley de los 10 mandamientos no tuviera vigencia, no se había mencionado aquí. Es correcto. En el nuevo pacto, ya en el año 63. Y aquí se menciona, incluso cuando... Buen dato eso. Pero que eso es así. Buen dato. Entonces, si nosotros hacemos eso, que dejamos la ley entonces a un lado, tenemos problemas, porque el nuevo pacto no lo enseña así. Entonces, dice aquí, también el Espíritu testifica, este es el pacto, esto está en Hebreos capítulo 10, verso 15 al 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las grabaré en su mente, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí se repite otra vez lo que se encuentra allí en el capítulo 8. En Hebreos, hasta donde yo sepa, se menciona 2 veces el nuevo pacto y se le da énfasis a la ley escrita en el corazón y en la mente. Y esa ley son los 10 mandamientos. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las leyes rituales, las leyes de la circuncisión, que era una enemistad que hablaban en el principio, que hacía una enemistad entre el pueblo judío y los gentiles, fueron clavadas en la cruz. La que no hace la enemistad son los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos es universal. Es una ley universal para todos. La ley de los 10 mandamientos. Pero las leyes que se le dieron, las leyes rituales, eran exclusivamente para Israel. Pero los 10 mandamientos no. Los 10 mandamientos abarcan a judíos y a gentiles. Abarca a todo el mundo. ¿Por qué? Porque donde hay pecado, hay transgresión. Y todo ser humano ha pecado. Significa que ha quebrantado la ley. ¿Entendieron? Correcto. Hermano, entonces ambos pactos tenían santuario, según Éxodo 25:8 y Hebreo 8:1-2. Muy bien. Oye, muy buena pregunta. En Éxodo capítulo 25, verso 8, dice, y me hará un santuario y habitaré en medio de vosotros. Aquí en Hebreos, en el capítulo 8, verso 2, dice, y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Y dice el verso 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un pacto mejor, basado sobre mejores promesas. Quiere decir entonces que el antiguo pacto tenía un santuario. Y ese santuario tenía un atrio, tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Se hacía lo que era el ministerio diario de los sacerdotes, que hacían la ofrenda continua en la mañana y en la tarde. Ahora, después que Cristo vino, que murió en la cruz, según Mateo capítulo 27, el velo del templo se rasgó, o sea, se partió en dos, dando a entender que ya los sacrificios de ese santuario, llegó a su conclusión con la muerte de Cristo. Pero ahora Cristo, que es el mediador, ahora es nuestro sumo sacerdote, ahora Cristo está en un santuario allá en el cielo, porque ese santuario en el cual Cristo está allí, en el capítulo 8, verso 5 dice, estos sacerdotes servían en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Oye, el santuario terrenal era una copia de lo que está en el cielo. Por eso Dios le dijo a Moisés, cuando iba a construir el santuario, haz todo conforme al modelo que te fue mostrado En el monte.
No era cualquier cosa. No. Entonces quiere decir que el nuevo pacto tiene un santuario y tiene un sacerdote. Y lo bueno del caso es que los mismos elementos que habían en el antiguo pacto están en el nuevo. En el antiguo pacto había un arca y dentro del arca estaba la tabla del pacto, que eran los 10 mandamientos. Cuando usted hace así, analiza Apocalipsis, el tiempo no me da, pero cuando usted va a Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 1, versículos 12 y 13, mire, aparece aquí: me volví para ver quién hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. ¿Dónde estaban los 7 candelabros de oro? En el santuario, en el lugar santo. ¿Y quién era que andaban en el lugar santo? El sacerdote. Y aquí vemos ahora, y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía en el pecho ceñido con una cinta de oro. Aquí Jesús ahora está administrando en el lugar santo, y el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 96, que si el santuario celestial no había tenido vigencia, Cristo no aparece aquí en el lugar santo. En el capítulo 8, mire para que ustedes vean, Fuimos lejos. en el capítulo 8, verso 3, otro ángel con un incensario de oro vino y se paró junto al altar, y le dieron mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. ¿Dónde estaba el altar de oro, el altar del incienso? En el lugar santo. Y aquí ahora se ve, este ángel es un símbolo de Cristo que está en el lugar santo administrando. O sea, que el santuario celestial está en vigencia desde que Cristo ascendió a los cielos, está en vigencia en todo el periodo de la era cristiana. Ahora, cuando usted viene aquí, Apocalipsis 11, verso 19, entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Ahora aquí se muestra el lugar santísimo en el santuario celestial. Quedó a la vista, dice. O sea, Apocalipsis está dividido en 2 partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, verso 18, toda esa parte está en el lugar santísimo, en el lugar santo, donde se está administrando durante todo ese periodo de tiempo. Ahora, Apocalipsis 11, verso 19 hasta el capítulo 18, todo eso abarca lo que es el lugar santísimo, porque estamos viviendo en el periodo del tiempo del fin, en el día de expiación, porque aquí Cristo está en el lugar santísimo administrando, según Apocalipsis 11, 19. O sea, el santuario celestial, el santuario del nuevo pacto, está en vigencia porque Cristo está allí en el cielo intercediendo. Y así lo dice la carta a los Hebreos, que Cristo está intercediendo en el santuario celestial. O sea que tanto el antiguo pacto tenía un santuario, también el nuevo pacto tiene un santuario. Ahora que tiene mejores promesas, y ahora quien está allí es Cristo, quien intercede por nosotros y quien derrama su sangre por nosotros en el santuario, pero está ahora administrando en el lugar santísimo, el día de expiación. Para entender el día de expiación, váyase a Levítico 16. Que lo mismo que sucedió allí está haciendo Cristo ahora en el santuario celestial. Tremendo, tremendo. Los hermanos que hagan su pregunta, che, que hagan su pregunta. Oye, no sé si me están entendiendo, pero esto se explica así porque así está escrito. ¿Tú entiendes? Y estamos hablando de los 2 pactos, y los 2 pactos tienen la misma función. Por eso yo le pregunto a ellos que hagan su comentario, que escriban. ¿Cuánto evangelio había en los 2 pactos, de acuerdo a Gálatas 1, 6 y 9 y Hebreos 4, 2? Oye, es una pregunta interesante. ¿Cuánto evangelio Hasta yo quiero saber. había
en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Porque saben ustedes Hasta que yo quiero saber. Saben ustedes que según el mundo cristiano dice que lo del antiguo pacto era por las obras Sí. y en el nuevo pacto es por la gracia. O sea, que por las obras éramos salvos. Sí, entonces, ¿cuántos evangelios hay? Porque entonces hay dos evangelios, uno por las obras en el Antiguo Testamento y uno por la fe ahora en el Nuevo. Vamos a ver ahora qué dice la Biblia. Tremendo. La carta a los Gálatas en el capítulo 1, versículos 6 al 9 dice: me maravillo que tan pronto como cuando han abandonado al que os llamó, por la gracia de Cristo, os pasé a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, aquí hay problema, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Cuántos evangelios hay? Uno. Uno. Aunque si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Repito, si alguno os anunciare un evangelio diferente del que habéis recibido, sea condenado. Quiere decir que según aquí solamente ¿cuántos evangelios hay? Un solo. Solo. Pero ahora Hebreo 4 va a dar entonces el toque final con relación al pueblo de Israel del antiguo y al de ahora. Mire ahora, vamos a ver cuánto evangelio. Ya aquí, 4:2. sí, 4:2. Ya vimos aquí que Pablo dice que hay solo un solo evangelio. 4:2. Dice, porque también a nosotros, como a ellos, ¿a quiénes a ellos? A los antiguos. Sí. A los antiguos, porque también a nosotros como a ellos se nos anunció el evangelio, pero la palabra que oyeron no le aprovechó porque no se unieron por la fe a lo que oyeron. El mismo evangelio que Pablo estaba predicando aquí en el nuevo pacto es el mismo evangelio que tenían los israelitas en el antiguo pacto. O sea, hay un solo evangelio. O sea, mis queridos, cuando se dice que el evangelio, que los antiguos fueron por las obras, estamos cometiendo un gravísimo error. Porque Hebreos capítulo 11 nos dice a nosotros que todos ellos fueron salvos por la fe. Por la fe. Por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Elías, por la fe todo ello. Y como dice Hebreo entonces, en el capítulo número 11, mire, Hebreo 11. versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios necesita creer y que Él existe y que es recompensado por quienes lo buscan. O sea, ¿tenían los antiguos fe, sí o no? Sí. Mira, versículo 5. Por la fe él no fue trasladado sin ver la muerte. Por la fe. Y eso de los antiguos, cuando vamos al versículo 7, por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó el arca. Y así usted empieza a leer, y todo ello fue por la fe. No dice que fue por las obras. Entonces, mis queridos, quiere decir que el mismo evangelio que se predicó aquí en el nuevo pacto es el mismo evangelio que se predicó en el antiguo pacto. Lo único que en el antiguo pacto tenía que eran animales, ovejas, Sí. cabritos, pero que eran un símbolo de Exacto. Cristo. Sí. Exactamente. Sí. Por ejemplo, cuando una persona pecaba y cogía un cordero y tenía que caminar con ese cordero para el santuario, todo el que lo veía caminando con ese cordero decía, cuando veían a José Mercedes con ese corderito, decía, ah, pero mira,
José Mercedes pecó. ¿Qué pecado cometería él que va para el santuario con ese corderito? Va jalando su cordero. ¿Y qué significa eso? Cuando llegaba allí al santuario, en el atrio, el sacerdote me daba un cuchillo y yo ponía la mano encima de la cabeza del cordero y yo confesaba mi pecado. Luego lo degollaba, el sacerdote cogía la sangre, ya la sangre llevaba que mis pecados. Yo estaba depositando mi fe en ese cordero que es un símbolo de Cristo. Ahora esa sangre que lleva mi pecado, el sacerdote ahora lleva la sangre ¿a dónde? Al altar de los holocaustos. Unta su dedo y unta los cuernos del altar y la otra sangre la derrama delante del altar como un símbolo de que mis pecados fueron perdonados. ¿Quién llevó mi pecado? El El cordero. cordero. Ahora yo salgo de ahí del santuario limpio y ahora ¿quién queda contaminado por mi pecado? El santuario. Ahora la diferencia ahora es que si yo peco, ya nadie me ve. Ahora yo voy y me entro a la habitación. Señor, perdóname. Ahora yo confieso mi pecado ante el Señor. A menos que sea un pecado ya público, que ya todo el mundo lo sepa. ¿Tú entiendes? Vea la diferencia. Pero es el mismo evangelio. No es que hay dos. Hay un solo evangelio para el antiguo pacto y el nuevo pacto. Bueno, ¿Te entiendes? más claro de no canta un gallo. Bueno, yo Eso está claro, claro, claro. Queremos motivar a los oyentes de que compartan, ¿verdad? Compartan este video y puedan seguir con nosotros escuchando este mensaje de segundo pacto. Queremos también decirle que nosotros solamente somos instrumentos de Dios para explicar los textos que están ahí. Ya de ahí para allá, usted que sabe si quiere poner atención, tomar tomar y caerte en el asunto y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y que hagan su pregunta como nosotros la estamos haciendo. Exactamente, También, que hagan su pregunta. nosotros estamos haciendo preguntas. Nosotros tenemos una inquietud, le preguntamos a José Mercedes. Exacto. Haga usted también su pregunta si usted tiene alguna inquietud. Mira, ahora yo quiero de un pronto hacer esta comparación que se encuentra en este libro, se llama La hermosa enseñanza de la Biblia, la página 402. Diferencia entre los dos pactos. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pacto antiguo, pacto nuevo. Denominado pacto antiguo, denominado pacto nuevo. Denominado primer pacto, denominado segundo pacto. Un pacto temporario, un pacto eterno. O sea, el nuevo pacto es eterno. El antiguo era temporario. Dedicado con sangre de animales, ratificado con la sangre de Cristo. Exactamente. Era imperfecto. O sea, el antiguo pacto era imperfecto. Es un pacto mejor. El nuevo es un pacto mejor. Bajo este pacto, la ley estaba escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto, bajo el pacto de la ley escrita en el corazón. Vea la diferencia que hay entre los dos pactos. ¿Se dan cuenta? Lo único que hay uno que era temporal y el otro es permanente. Pero se dan cuenta que los dos pactos tienen los mismos ingredientes. Lo único que ahora el nuevo pacto tiene un nuevo personaje y que es eterno. Entonces, mis queridos, nosotros no podemos, que porque ahora estamos en el nuevo pacto, ya no hay, ya la ley ya no está vigente. Ya nosotros ya podemos guardar otro día. Ya nosotros ahora estamos por gracia. Y a pesar de que estamos por gracia, eso no significa que nosotros podamos hacer lo que nosotros queramos. Eso no es así. En un estudio anterior nosotros investigamos lo que es vivir bajo la ley. No estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros investigamos eso.
que porque usted esté ahora bajo la gracia, eso no le garantiza a usted que usted ahora debe de ser un quebrantador de la ley, porque la ley lo condena. La ley y el evangelio van de la mano, porque la ley lo que hace es que te descubre que eres pecador y el evangelio te ofrece la salvación en Cristo. Y ahora, al tú aceptar el plan de salvación en el nuevo pacto, la ley se escribe en tu corazón y ahora tú en vez de andar en la carne, ahora anda en el espíritu para cumplir la justicia de la ley. Romanos 8:4. O sea, mis queridos, que cuando nosotros entendemos claramente lo que son estos dos pactos, nos damos cuenta que muchos de nosotros están cometiendo un gravísimo error. Porque la única diferencia que hay ahora en el nuevo pacto es que es un pacto eterno, que la ley está escrita en el corazón y que Cristo es el mediador. Pero tiene el mismo evangelio, un solo evangelio, no hay dos evangelios. Y que aquellos los antiguos eran salvos por fe, igual como lo somos nosotros hoy, según Hebreos 4, versículo 2. Y Pablo dice que no hay dos evangelios, sino que hay uno. Un solo. Un solo evangelio. Y el texto clave de Génesis capítulo 3, verso 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí empezó el evangelio. Y empezó también el sacrificio. Porque a Adán y a Eva Dios los vistió de pieles. Allí se hizo el primer sacrificio, manifestando fue por aquella simiente que iba a venir para salvar a la humanidad. ¿Se dan cuenta? O sea, hermano, que me parece a mí que la Biblia está demasiado clara. Nosotros somos los que complicamos lo que la Biblia tiene claro. Queremos entonces hacer cosas que en realidad la Biblia no dice. Y queremos entonces añadirle cosas a la Biblia que la Biblia no quiere decir. Si dejamos que la Biblia se interprete ella, los problemas se van a terminar. Cuando vayamos a estudiar la Biblia, no vayamos con ese prejuicio, con esas cosas que tenemos en la mente. Vamos con una mente en blanco y vamos a dejar que la Biblia sea que hable. Vea lo que hemos estado estudiando aquí. La Biblia hablándose ella misma. Así que, mis queridos hermanos de Remanente, señores, hagan su pregunta, déjenle al hermano su pregunta en los comentarios, no se quede con la duda. Así que gracias, señores, por estar con nosotros una vez más y estén atentos al próximo video que viene, que va a ser bastante bueno, si Dios lo permite y Dios me le da salud al hermano José Mercedes. Así que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Amén. Que Dios le bendiga.